¿Cuántas veces estábamos en la escuela y el maestro daba una explicación magistral y tú, salías y ¿qué dijo el maestro? No lo sé. Y a la hora del examen, es que yo estaba en la clase y me acuerdo que lo dijo maravilloso, pero no me acuerdo. Entonces, no solo es escuchar, también hay que aprender. Y todo esto que vamos a aprender hoy, yo quiero decirte que va a ser poderosísimo para nuestras vidas, para un cambio precioso. Vamos al libro de Samuel. No sé por qué hay muchos que le dicen Primera de Samuel, no es una carta. En el Nuevo Testamento sí es Primera de Pedro, Primera de Juan, pero porque eran cartas. Pero en el Antiguo Testamento son los libros. Así es que en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Versículos del 1 al 10. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Fíjense cómo dice ahí. Dice, el joven Samuel. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¿Qué pasó? Para Dios, si para Dios un día son como 1000 años, no importa cuántos años, yo a 52 debo tener aproximadamente como 3 meses. Pues así lo dice el Señor. Si para Él un día son como 1000 años, tú y yo somos bebés espirituales. Así es que cuando dice el joven Samuel, está hablando de ti y de mí. Nos está diciendo, para ti es esta palabra. Dice, ministraba. La palabra ministrar, oímos mucho de ministrar y que estaba ministrando. ¿Y qué es ministrar? Ministrar significa dar lo que Dios me ha dado. Es servir a alguien, es darle algo que Dios ha puesto en ti. La pastora y yo les ministramos, decía el pastor Ricardo, vayan y acérquense para que les ministre. ¿Qué es eso? Que lo que hemos recibido lo demos para ustedes. Para eso es, wow, yo siento su presencia, aleluya. Y dice, ministraba en la presencia de Jehová. ¿Qué hacía Samuel? Rendía su vida y todas sus habilidades para servir a Dios en el templo, como diera lugar lo hacía. Dice, en presencia de Elí, el sumo sacerdote. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel y le dijo, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Dice, Jehová pues llamó a la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y le dijo a Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Yo quiero decirte algo. Hay muchas cosas maravillosas escondidas en este texto. La primera es un tiempo en el cual dice que escaseaba la palabra de Dios y no había visión. Dos cosas necesito que aprendas y te grabes muy bien. Dios habla hasta hoy. Dios habla. Si tú oras, si tú le preguntas, si tú te acercas a Él y le dices, no sé cómo orar, ya empezaste a orar. Desde que le decimos, es que no sé qué decirte, ya empezaste a orar. Orar es conversar con Dios como lo harías con alguien que le tienes mucha confianza o que sabes que puede ayudarte. Cuando Dios habla, tenemos que saber escuchar. Y la otra es que Dios daba visiones. ¿Qué es una visión?
A veces tú estás con tus ojos cerrados cantándole al Señor y ves algo. Te ves a ti en algún momento o ves una situación que Dios está preparando o algo y te sorprende. Cuando te pase eso, corre, ven a buscarnos, vamos a orar para que Dios nos dé la interpretación de esa visión. Dice la Biblia que sin revelación, sin palabra, el pueblo se pierde. Ahora entiendes por qué el mundo está como está. Porque no saben oír la voz de Dios y no la entienden. O se hace muy fácil jalar el gatillo contra alguien que está hablando y te está diciendo lo que no está bien en tu vida. Esta semana experimentamos algo muy triste en toda la comunidad cristiana del mundo. Charlie Kirk. ¿Cuántos oyeron del asesinato de este joven? Se ha hecho el clásico revolú mediático, que era anti personas de color, que odiaba a los LGTB, que hablaba en contra de todos. Yo te invito a que revises los videos. Entonces, del canal de Charlie Kirk, para que escuches bien lo que él hacía. Él no señalaba a nadie, no los odiaba, no los criticaba, solo los ayudaba. Les hacía saber que lo que les han vendido, las voces que han escuchado, están equivocadas y los están llevando a hacer cosas destructivas, aún contra su propio cuerpo. No sabes qué triste es oír testimonios de jovencitos, jovencitas, llorando, diciendo: es que si yo hubiera oído que Jesús me amaba como soy y Él me había creado así, no me hubiera yo hecho estas cirugías, que ahora, por los medicamentos que tengo que tomar, mi cuerpo se está destruyendo. La mentira es decirte cómo te sientes, cómo te percibes. Hay todo para hacerte y llevarte a ese punto. La verdad es que no les cuentan que después de una cirugía de reasignación de género, los medicamentos son lo más destructivo para el cuerpo y sufren desde ese día hasta el último día, y muchos mueren antes de la edad prevista porque estás agrediendo tu cuerpo, quitándole cosas que necesita para funcionar. Charlie Kirk eso les hacía ver. La voz que él tenía era decirles: cuidado con lo que están siguiendo. Pero cuando la gente no está acostumbrada a oír la voz de Dios, le resulta ofensiva. Saben, mucha gente en el pueblo de Israel, cuando oían que Dios les decía, se están apartando. Ay, es que Dios. Pero también llega un tiempo en el que Dios calla. A veces en nuestras vidas Dios hace silencio, porque ¿sabes qué? Lleva mucho tiempo hablándote, enviándote personas que te digan: haz esto, acércate a Dios, perdona, no hagas eso, cuídate de tal cosa, acércate, lee su palabra, ora, créele a Dios. Y está más, no, la verdad, no, yo estoy bien así. Pero llega un momento en el que Dios también calla, por amor. Deja de hablarnos, deja de enviar personas que nos hablen. Deja de presentarse delante de nosotros para crear algo en el ser humano, una necesidad de esa voz. A veces cuando se aleja ese tiempo, viene un silencio y dices: ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no me siento bien? ¿Por qué? Porque cuando Dios calla, nuestra alma empieza a sentir hambre por Él. Si Dios ¿qué tal cuando papá y mamá están? No hagas eso, cuídate de aquí, no tomes eso, deja de saltar allá, no agarres, no vayas con esos amigos. ¿Qué hacemos? Nos resulta fastidioso, nos resulta molesto y decimos: déjame en paz, ya no quiero más de ti, ya me fastidié, me voy de la casa. Muchas veces lo hicimos. Gracias a Dios yo tuve una mamá que tenía un carácter de general de división, brigadier de Estado Mayor. Cuando estaba yo por cumplir, ya estaba yo a días de los 18, me hizo el comentario más extraordinario. Me dice: oye, ¿ya vas a cumplir 18? Y yo: sí.
¿Ya vas a ser mayor de edad? Me dice. Sí, le digo, sí. Ya. Solo quería comentarte algo, me dice. Yo dije, seguro algo va a ser, una fiesta, un regalo, algo. Y yo dije, me van a dar mi coche, mi moto al fin. Me dice, solo quería decirte una cosa. Eso de los 18 y la mayoría de edad lo dice el gobierno para que te engañen y vayas a votar por lo que ellos te vendan. Pero aquí gobierno yo. Entonces ahí empecé a oír la musiquita. Dije, no, esto no va bien. Y me dice, solo quiero decirte una cosa. El gobierno no te parió y el gobierno no te mantiene. Aquí mando yo. Y si no te gusta, te aguantas. Porque a mí no me vas a salir con que me voy de la casa, me dice. Yo dije, no me gusta esta plática. Y mi mamá tenía una forma de decir las cosas tan claras que no quedaba lugar a dudas de que ya sabíamos que era la autoridad. Si ella no hubiera sido así, no estaría yo acá. Si aún con sus palabras de advertencia, con su palabra así fuerte que me decía, cuidadito, si aún así hice locura y media. Ustedes deberían de verme los sábados a las 3 de la tarde cuando salía yo del taller. ¿Qué creen que hacía yo sobre toda la calle 46? Por todo lo que es más al costado de la plancha. A esa hora, que no había tráfico según yo, había un niño loco en una moto. En una 750, los que sean de motos, ya estamos hablando de una moto que con esa te embarras y desapareces sin problema. Corriendo a todo lo que daba la moto en ese pedacito de calle. Y mi mamá, nunca te voy a comprar una moto, esas eran sus palabras. En esos momentos yo iba así, mis lágrimas se me salían de la velocidad, sin casco, sin chaleco, sin nada, porque en aquellos entonces no te pedían nada de eso. Cuando empezaba yo a detener esa moto, llegaba mi amigo Manuel Borges y vamos a dar la vuelta. Ahora una CBR 1100. O sea, como que el doble de potencia. Y subíamos los dos locos en la moto. Yo iba atrás con mi mano en el tanque y mi mano en los manillares. Él adelante y nos pasábamos haciendo caballito en esa moto. ¿Saben qué era eso? Era asegurarse que un pequeño error no vivíamos. ¿Saben por qué lo dejé de hacer? Porque esa voz, ve morirte si te accidentas, porque si no te mueres yo te mato. Su expresión era nada más para asustarme. Y me decía, en el hospital te voy a pegar delante del doctor por tonto. Te lo dije. No me gustaba la voz, pero me hizo reflexionar. No me gustaba esa voz, pero me estaba advirtiendo de un peligro enorme. Y por escuchar esa voz, hoy estoy aquí sin ningún accidente, pudiéndote contar todas esas locuras. Dios le hablaba a Samuel, Samuel, Samuel. Y él iba a buscar a Elí. ¿Qué pasó? Le dice. Yo no te he hablado. ¿Cuántas veces Dios te ha estado hablando a tu vida y como no sabes cuál es esa voz, vas a buscar a un amigo, a un pariente, a un vecino, al grupo de la escuela, a cualquiera, porque no sabemos conocer y discernir la voz de Dios? Te voy a decir cuál es la cosa más terrible en la vida de una persona. El fracaso más grande para una persona es ser exitoso en algo a lo que Dios no te llamó a hacer. Porque creemos que estamos en el éxito. ¿Cuántas personas trabajando como locos por dinero, cuando viene el chicotazo de la enfermedad? ¿Y qué vas a hacer con todo ese dinero? Mi papá tuvo una experiencia de esas. Él hace una cirugía de cataratas, pierde la vista. Y el hospital.
le paga una fuerte suma de dinero de indemnización. Y yo veía el dinero y lo veía y le decía yo, ¿y ahora qué? ¿Qué le unto el dinero y va a salir otro ojo? Va a recuperar la vista. No. Pero él no escuchó las voces de mi mamá que le decía a mi mamá, ¿por qué te vas a operar allá? Tienes el dinero para operarte en un lugar más seguro, en una clínica privada de mayor calidad. ¿Qué haces ahí en ese hospital? No, es que es mi derecho, he pagado por años. Y mi mamá le decía, tú estás cuidando el dinero y no te estás dando cuenta. Pues en eso acabó. Dios muchas veces nos habla a través de personas, pero sobre todo a través de su palabra. Y si no aprendemos a escuchar su voz, las consecuencias son graves. Veíamos que corría Samuel a ver al sacerdote Elí. ¿Saben qué? El sacerdote Elí era alguien que tenía años de conocer a Dios y todo, y trabajaba ahí, era como que el pastor de ahí, y todo maravilloso. Pero ni él ni sus hijos andaban en el orden correcto de Dios. Los hijos del sacerdote Elí andaban haciendo locura y media. Sí, cantaban en la alabanza y hacían y mucho show, pero su corazón no estaba dispuesto a oír la voz de Dios. Y Elí les decía, eso que hacen no está bien. ¿Y los hijos qué creen que hicieron? No me importa. Lo único triste es que un día, ese día que Dios estaba hablando a Samuel era para anunciarle lo que Dios iba a hacer con los hijos de Elí. Y le habla cuando Samuel llega y le dice, habla que tu siervo oye. Le dice, voy a revelarte algo. Elí y sus hijos están deshonrando mi nombre. Santo Dios. Y he determinado la muerte de Elí y de sus hijos. Impresionante por no oír la voz de Dios, por no obedecerla. La obediencia no se basa en gustos ni emociones. La obediencia no es, sí me gusta lo que me estás diciendo, lo voy a hacer, pero si no me gusta no lo hago. No, la obediencia es, lo tienes que hacer, porque hay una instrucción y el que da la instrucción sabe lo que te está diciendo. Cuando tú lees la Biblia y te dice Dios, apártate de ese camino, déjame esas amistades, deja de estar haciendo tal cosa y empieza a hacer esto, todo eso tiene una consecuencia. Y el único deseo del corazón de Dios es que te vaya bien. Dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Entonces, si Dios te dice esto no es para molestarte, es para darte el camino que te va a librar de algo malo y llevarte a la bendición. Oír la voz de Dios nos trae muchas cosas buenas. ¿Qué pasa cuando no queremos oír la voz de Dios? Génesis capítulo 3 versículos del 8 al 11. Fíjense que dice la Biblia ahí. Génesis 3 del 8 al 11. Nos dice la Biblia algo impresionante. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Qué había pasado? Adán y Eva estaban en lo mejor de lo mejor. Un lugar creado por Dios para beneficio de ellos. No había enfermedad, no había muerte, no había problemas, no había pobreza, no había ningún tipo de situación adversa. Era el jardín del Edén. Podías sentarte y acariciar la melena del león y no te iba a comer. El tigre se te untaba como gatito ronroneando porque no había maldad. Y Dios creó todo eso. No tenían que sembrar ni que cosechar y trabajar arduamente. Todos los árboles daban su fruto a tiempo.
Pero ellos decidieron escuchar una voz diferente a la de Dios. ¿Y qué hicieron? Fueron a ver a la serpiente. ¿Y qué les dice? Con que Dios ha dicho. Les estaba sembrando un espíritu de rebeldía hacia la palabra de Dios. Con que Dios ha dicho que no coman del árbol. Ay, los estaba calentando la cabeza. ¿Cuántos nos ha tocado? ¿Para qué vas? Eso no es cierto. No sirve. Estás bien con lo que estás. No está bien. Te están queriendo cortar tus alas. Tú sigue adelante. Esa es una serpiente. Cada vez que oigas a alguien que te está ensalzando y empujando a algo, que alguien que verdaderamente te ama y que viene de parte de Dios y te dice no es por allá, pero viene otra persona a decirte no está bien, es tu futuro, hazlo, además ¿sí que te importa? Tú te lo mereces. Estás hablando con una serpiente, y las serpientes solo hacen una cosa: inyectar un veneno mortal. La gente que te aplaude un pecado, la gente que te aplaude una mala decisión, la gente que te guía a hacer algo que está en contra de la palabra de Dios, es peor que una serpiente. Está buscando tu muerte. Por eso dice la palabra de Dios que Dios le habló directamente a Samuel. ¿Por qué? Porque en ese entonces no había mucha palabra de Dios ni mucha visión. ¿Saben qué pasaba con toda la nación? Habían rechazado, como dice que hicieron Adán y Eva. Corrí de ti porque no me gusta lo que me dices. Y toda la nación se estaba perdiendo en pecados horribles, y también estaban cosechando los ataques de sus enemigos. Morían miles en cada batalla y Dios no los asistía. Cuando nosotros decidimos oír una voz diferente a la de Dios, prepárate para cosechar los peores muertos de tu historia. Tus sueños morirán, tu salud se puede ver comprometida, tu vida puede estar en problemas, la familia se puede destruir cuando no oímos la voz de Dios. Mientras oían Adán y Eva la voz de Dios, todo era perfección y paz. Samuel, desde que niño, escucha por primera vez la voz de Dios. Y Elí le dice: cuando vayas, acuéstate, y cuando oigas la voz le dices: heme aquí, habla que tu siervo oye. ¿Qué creen que hizo Samuel? Desde ese primer día Samuel oyó la voz de Dios e hizo todo lo que Dios le decía. ¿Saben qué pasó? Fue el juez más grande y el profeta más poderoso de toda la historia del pueblo de Israel. Porque el que oye la voz de Dios le va a ir muy bien. El que no oye la voz de Dios, ¿qué les pasó a Adán y a Eva? Expulsados del jardín del Edén. Significa fuera de la bendición y la protección de Dios. Hoy el Señor me mandó a decirte: si no habías tomado tiempo para oír la voz de Dios en tu vida, es un buen momento. Hoy te envío, como le hizo Elí. Anda, y cuando oigas la voz que Dios te está diciendo, es esto lo que sigue, dile: habla que tu siervo oye, para que te puedas mantener en la bendición. Mucha gente quiere la bendición de Dios, pero no quiere oír la voz de Dios. Señor, prospérame en esto. Y dice Dios: pero si yo no te mandé ahí. ¿Ustedes se imaginan que yo quisiera volverme a tocar ahí en los bares y restaurantes y demás? El diablo es capaz de hacerte famoso. Conocemos la historia de un gran ministro de alabanza, de una iglesia grandísima en los Estados Unidos. Lo usaba Dios con poder. Y una profeta un día, hasta el video, donde la profeta le dice: te van a buscar para proponerte esto, esto y esto, pero Dios no te ha enviado ahí, ten mucho cuidado. Pasaron unos meses, un año, y de repente le llega una propuesta de una disquera. Nos gusta tu voz, mira que tienes un futuro y un éxito, y le hacen toda la historia. Y aquel se sienta a conversar con la culebra. ¿En serio? Pero es que yo solo quiero cantar alabanza. Sí, claro, no, tú firma aquí
y la hacemos. Cuando él llega y va con su pastor y le dice, pastor, me está hablando tal y me dice que, le dice, te están engañando. Acuérdate de la palabra que Dios te dio a través de la profeta. Pero es que ya me dijeron que sí, voy a grabar discos de alabanza y ellos van a promover. Le dice, ¿qué estás buscando? ¿Servir a Dios o fama? Si Dios te llamó para el ministerio, es para el ministerio. Si Dios te hubiera llamado para ser famoso en el mundo, te lo hubiera dejado saber. Se molestó con su pastor, se resintió, estaba diciendo que su pastor lo quería frenar, que le tenía envidia, porque la voz que había oído le estaba dale y dale, y el veneno ya estaba corriendo por todos lados. Pues sí, aquel aceptó y firmó el contrato. Y le dijeron, bueno, ya estás comprometido legalmente. Y en Estados Unidos, cuando hay un compromiso legal, allá es fuerte. Pues resulta ser que aquel le dicen, bueno, pero tu primer disco no va a ser de alabanza. Tenemos estas composiciones para que la gente te conozca, y ya que estés encumbrado, entonces das el salto a la alabanza y vas a ver que todo va a salir muy bien. Cada vez que terminaba de hablar esa persona de la disquera con él, se oía el ya que él no se daba cuenta. Y dijo, cierto, podemos hacerlo. Y no oía los cascabeles. Pues grabó sus discos del mundo. ¿Saben dónde está hoy este muchacho? Nadie lo conoce. Fracasó rotundamente, desesperado, buscando a ver si encuentra la fama que le prometieron. No volvió a la iglesia, está sin Dios. Ya cayó en todo lo peor del mundo. Y hoy solo cosecha los frutos de no oír la voz de Dios. En alguna ocasión ustedes han escuchado una alabanza que él cantaba en ese ministerio. Cuando ese hombre se paraba en el altar, porque había obedecido a la voz de Dios. Y empezaba a cantar, soberano, rey de reyes, señor de señores. Empezaban los milagros de sanidad. Así. Pero cuando empezó a cantar, me dejaste por otro, me voy a emborrachar, mi vida es una desgracia, yo vivo para mí. ¿Sabe qué empezó? La muerte. Porque cuando no oímos la voz de Dios, no cumplimos su propósito y no vamos a ver un buen futuro. Dios le hablaba a Samuel porque todos los demás no lo querían escuchar. Y yo quiero preguntarte, ¿tú quieres oír la voz de Dios? Eso se necesita. Un pueblo sabio y entendido dice, cuando Dios habla, sabe lo que dice. Pero alguien que no tiene bien su cabeza, cuando Dios habla dice, no me gusta. Dios nos está llamando para hacer cambios en nuestra vida, para direccionarnos bien. No es agradable cuando te metes en sentido contrario y todos te empiezan a hacer luces, a pitar y a hacerte así, ¿verdad? Lo primero que sentimos es vergüenza, la incomodidad de ver que cometimos un error. Y lo peor de todo es si te topas con alguien que no oye la voz de Dios y te empieza a decir grosería y media. Muchas veces Dios es hablándonos y diciéndonos, no, estás en sentido contrario, y no nos gusta porque nos avergüenza. Pero Dios te está avergonzando. No, me está avergonzando el haber tomado la decisión de no seguir la voz de Dios. Por eso hay que saber escuchar la voz de Dios. La voz de Dios siempre te va a llevar a sacarte de donde está mal para ir hacia adelante. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:9. ¿Quién lo tiene por allá? 2 de Pedro 3:9. Ayúdeme, primero o segunda, porque luego hay tantas cartas del mismo que ella no sabe. A ver. (3:9) dice. Entonces es así, es 2 de Pedro 3:9.
Sí. Es que lo tenía yo acá, pero 2939, Bueno, donde dice que el Señor no retrasa su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y que dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere tu muerte, Dios no quiere tu desgracia, Dios no quiere que estés donde estás hoy, sufriendo y con lágrimas. Hay promesas de Dios para tu vida. Su voz nos guía a esas promesas de bendición. Él habla, pero la responsabilidad es nuestra. Yo te escucho, yo te obedezco, Señor. Yo voy a hacer lo que tú digas. Eso es lo que tenemos que hacer. Dios no te va a forzar a ir en la dirección de la bendición. Jamás. Jamás. Él te habla y te dice, es por aquí. Nosotros decidimos. No culpemos a Dios cuando las cosas salen mal. No digamos, es que ¿por qué a mí, Dios? ¿O por qué Dios permite? Dios ya habló. Tanto que tiene 66 libros. Dentro de este librito hay 66 libros de Dios hablándonos para direccionar nuestro camino. No digamos, Dios no me habló. Tal vez tendríamos que decir, Señor, yo no te escuché. Quiero terminar hablando de algo poderoso. Quiero que sepas lo que la voz de Dios nos dice. Deuteronomio 28 del 1 al 2. Deuteronomio 28 del 1 al 2. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y si oyeres la voz de Dios, es hora de tomar decisiones. Es hora de empezar a oír la voz de Dios cuando tomas tiempo para leer la Biblia. ¿Cuántas horas estás en tu celular? ¿Cuántas horas estás viendo series de Netflix? ¿Qué es ¿Cuántas horas tarda un maratón? Es cierto. ¿Cuántas horas tarda un maratón de Netflix? Mi vida, puedes empezar desde miércoles y acabar hasta el lunes. Estás escuchando voces contrarias. ¿Qué estás viendo? Es que estoy viendo reels, pastor. Hay un reel de una persona, pero a mí no me afecta. Ajá. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás viendo? Ventana del cuerpo son los ojos. Si ves luz, luz habrá dentro de ti. Si ves obscuridad, obscuridad habrá dentro de ti. Dice Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, todas estas bendiciones te alcanzarán. ¿Sabes cuáles son? No solo las que están en Deuteronomio 28. Dice la Biblia, el estudio nos revela que hay más de 7,000 promesas de Dios dentro de la Biblia. Yo no quiero solo las que están en Deuteronomio 28 del 1 al 14. Yo quiero esas más de 7,000 promesas. Pero hay que escuchar la voz. Aquí están las instrucciones. Aquí está la respuesta. Que mi familia se está destruyendo. Aquí está la solución. Es que estoy enfermo. Aquí está la solución. Es que mi carácter. Aquí está la solución. Es que me siento solo, angustiado, en depresión. Aquí está la respuesta. No lo busques en tu celular. No esperes que te aparezca un reel, una profecía, una prédica en internet, para que te aparezca una que valga la pena 15 horas de scroll. Chistes malos, gatitos cayéndose de la cama,
¿Te das cuenta lo que estás viendo todo el día? Ay, es que está bonita, gracioso cómo se cae el señor ese con sus patines. ¿A dónde te está llevando eso? A un espíritu de burla, a un espíritu de distracción. Pero si tan solo oyeras la voz de Jehová tu Dios atentamente para poner por obra todas, más de 7,000 promesas, todas vendrán sobre ti y te alcanzarán. ¿Sabes por qué? Porque el que no escucha la voz de Dios no avanza. ¿Nunca te has preguntado por qué dice que las promesas te van a alcanzar? ¿Quieres avanzar, ver avances en tu vida? ¿Quieres ver un avance en tu crecimiento espiritual? ¿Quieres ver un cambio en tu carácter, en tu forma de pensar, en tu forma de andar? La palabra te mueve para avanzar. Cuando no estás avanzando, las bendiciones no te alcanzan. La bendición se queda esperando. Bueno, este no avanza y yo no lo puedo alcanzar. Cuando tú te dedicas a escuchar la voz de Dios en oración, en la lectura de la palabra, en conocerlo, en venir a la iglesia, tú estás avanzando y las bendiciones vienen sobre ti. Y entonces Dios manda a sus ángeles que corran a ese momento donde las necesitas. Eso significa que te alcanzan en el momento donde estás en una situación difícil. Dios envía a sus ángeles con esas bendiciones y te alcanzan en ese lugar y rompen todo lo que está contra tuya y te sacan adelante. Porque el que avanza, la bendición le alcanza. Donde estés, la palabra de Dios va a llegar sobre tu vida. Pero si sabes escuchar la voz de Dios. Hay gente que dice, no sé cómo escuchar la voz de Dios. Tú la abres y contigo estaré en la angustia. ¿Qué pasó? No, que hay que tomar un antidepresivo. Pero dice, contigo estaré en la angustia. Te libraré de todo mal. Te bendeciré y te llevaré a campos espaciosos. Yo soy Jehová el que está contigo, el que te levanta de tu mano derecha. Yo peleo tus batallas. Todo está aquí, no lo estoy inventando. Pero cuando no oyes la voz de Dios, vas a oír las voces de tus pensamientos y vas a oír las voces de tus peores enemigos que te van a decir con que Dios ha dicho. Y entonces, en las consecuencias, no preguntemos por qué a mí, ni digamos por qué Dios permite. El mundo intentó callar la voz de Dios matando a Charlie Kirk. Yo cuando vi eso y veía yo los videos de que sí, al fin ya se cayó, decía yo, el Señor Jesús dijo, si estos callaran, aún las piedras hablarán. La palabra de Dios muchas veces nos va a confrontar y nos va a decir, no allá, y eso no así se hace. Extirpar un tumor, no sales de la clínica, sales con una herida que duele, pero cambió tu vida, te salvó la vida. La palabra de Dios muchas veces te va a decir, 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo. ¿Por qué humillarse? Porque tengo que reconocer humildemente que estoy haciendo malas cosas, que no estoy escuchando su voz. Y se arrepintieron de sus malos caminos. Entonces Dios se oirá desde los cielos. Escuchar la voz de Dios es lo más importante para tu vida y para la mía. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ese versículo direcciona mi vida, por eso me lo sé de memoria. Josué 1:8, no se apartará de ti este libro de la ley, porque te hará prosperar en todo. Míralo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo
te saldrá bien. Si las cosas no están saliendo bien, no estás oyendo la voz de Dios. Nunca se apartará de ti. Aquí, adentro tiene que estar la voz de Dios. Si quieres que todo salga bien. Y hoy el Señor me mandó a eso, a decirte que es hora de que empieces a escuchar la voz de Dios. Deja de estar jugando tu celular y de perder el tiempo en pláticas infructuosas y empieza a conversar con Dios. Siéntate a leer 2 capítulos. No se te va a caer un brazo por eso. No vas a perder un ojo por leer 2 capítulos. Y en 2 capítulos, en un versículo, Dios te puede hablar de una manera tan poderosa que direccione tus pasos a un cambio radical en tu vida y te haga prosperar en todo, así como prospera tu alma. Vamos a ponernos de pie porque quiero orar por cada uno de ustedes. Quiero que el Señor les hable cada vez que agarren una Biblia. Que cada vez que ustedes le pidan a Dios ayuda, conteste el Señor con poder y les dé la sabiduría para tomar la decisión de seguir lo que Él diga. Precioso Dios, Señor, yo te pido que tú hoy escuches la necesidad de tus hijos. Señor, si hemos estado pasando cosas malas, difíciles, dolorosas, es porque no habíamos estado atendiendo a tu voz. Hoy quiero pedirte, Espíritu Santo, que tú le muestres a tus hijos, a cada uno de los que estamos aquí, en qué área de sus vidas no han estado escuchando tu voz y por qué están las cosas como están. Te pido, Espíritu Santo, que tú nos hables a nuestro corazón. Ayúdanos a cambiar nuestra forma de actuar, de pensar, de hablar, para poder hacer silencio y escuchar tu voz y ver tu respuesta. Señor, a todo aquel que quiere escuchar tu voz para tener cambios en su vida, yo te pido que a partir de este momento le empieces a hablar claramente a su corazón. Que perdonen a quien tengan que perdonar. Que se arrepientan de lo que tengan que arrepentirse. Que reconozcan sus errores, su pecado y puedan salir de esa condición. Te lo pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. A los que se olvidaron de tu voz porque la habían escuchado, Señor, hoy te pido que les recuerdes que con tu voz han caminado a la victoria y sin tu voz han retrocedido a la derrota. Hoy quiero enviar esta palabra, Señor, de bendición sobre tus hijos, donde declaro abiertos los oídos de cada uno de ellos y el corazón abierto para escuchar tu palabra, Señor. Guíalos, Espíritu Santo, para leer tu palabra. Que todos los días sientan la necesidad, que desarrollen la disciplina de leer con tiempo tu palabra para poder escuchar tu voz. Que les hables desde los evangelios, Padre mío, para que puedan entender lo que tú has preparado para ellos. Señor, y cuando estén apartando su pie de tu camino, les hables fuerte y los hagas volver de esos malos caminos para librarlos de la muerte y del dolor. Espíritu Santo, yo te pido que hables a sus vidas a través de esa situación difícil que están enfrentando. Que tu palabra traiga vida, traiga sanidad, traiga restauración, traiga cambios poderosos en la vida de cada uno de ellos para que puedan entender que tu palabra trae vida. Te pido, Señor, que al que ha tenido sus oídos cerrados a ti y su corazón cerrado a ti, hoy en el nombre de Jesús, que caiga toda ceguera y sordera espiritual y puedan escucharte y ver a través de tu palabra, Señor.
En el nombre poderoso de Jesús yo te pido, Señor, rescata las almas de cada uno de tus hijos en este lugar. Sácalos de ese fango cenagoso, como dice el Salmo 103. Sácalos de ahí, del pozo de la desesperación, por tu palabra, y llévalos a los ríos del Espíritu, como dice el Salmo 1, para que crezcan, para que su hoja no caiga, su fe permanezca y den los frutos a tiempo. Te pido, Señor, que cierres sus oídos a la voz contraria que los quiere distraer. Mandamos callar toda voz contraria que se ha levantado contra ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy quiero pedirte especialmente, Espíritu Santo, que pongas un fuego de avivamiento en el corazón de cada uno de nosotros. Un despertar espiritual. Lo que estaba dormido en el corazón de cada uno de nosotros, avívalo, Señor. Que por tu palabra, que dice que tú soplas para avivar el fuego, como lo hiciste en Pentecostés, en el libro de Hechos capítulo 2, hoy te pido, sopla viento recio y despierta lo que han escuchado de tu palabra en sus corazones. Que empiece ese deseo por buscarte más a ti, por escuchar tu palabra, por verte actuar en sus vidas. Aviva la fe en cada uno de ellos, Señor. Y que todos los días nos pongamos a disposición tuya diciendo: heme aquí, habla que tu siervo oye. Desata un espíritu de obediencia sobre cada uno de nosotros para escuchar la voz de Dios y obedecer a su llamado. Porque serás prosperado en todo y te irá bien. Y las bendiciones te alcanzarán si oyeres atentamente la voz de Dios. Espíritu Santo, yo te pido que diario escuchemos tu voz. Diario nos direcciones con tu palabra y nos guíes por sendas de justicia, Señor. Perdónanos por cuanto nos hemos apartado de tu palabra. Perdónanos por cuanto hemos olvidado seguir tus instrucciones. Perdónanos, Señor, porque si hoy la situación no está bien es porque ignoré tu voz y me metí a un terreno incorrecto. Hoy quiero pedirte, Señor, que nos hables con poder, que nos guíes y nos ayudes, Señor, a avanzar en la dirección de lo que tú has puesto sobre nosotros. Sopla, Espíritu Santo, sobre tu iglesia. Trae, Señor, convencimiento de tu palabra sobre nosotros. Hoy declaramos que empieza un nuevo tiempo en la vida de cada uno de nosotros. Tus hijos empiezan a caminar en tus palabras, Señor. Empiezan a avanzar a lo que tú has mandado y empiezan a ver la bendición. Toca, Espíritu Santo. Dale paz al que está afligido. Dale alegría al que está triste. Trae sanidad para el que está en enfermedad. Al que está desesperado, dale consuelo, Espíritu Santo. Que tu palabra hoy nos haya guiado para escuchar tu voz, sabiendo que de ti viene el consuelo, viene la paz, viene la restauración, viene todo lo que en la Biblia tú has prometido. Pensamientos de bien y no de mal, de bendición y no de maldición, de vida y no de muerte. Pensamientos que harán prosperar nuestro camino. Te pido, Señor, que hoy sea un día nuevo, de un nuevo comienzo, escuchando tu voz.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias. Da respuesta, Señor, a cada oración, a cada petición. Da respuesta pronta, Señor. Porque como dice tu palabra, tú no retrasas tu promesa. Te pido que des esa respuesta pronta a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Hay quien necesitaba oír esta palabra sabiendo que viene un tiempo de una respuesta pronta sobre su vida. Y hoy el Señor te está diciendo, yo estoy respondiendo a tu oración. Yo estoy hablando para contestarte a lo que necesitabas. El Señor dice, yo estoy abriendo mi boca para declarar bendición sobre tu vida. Y se cumplirán mis promesas, cada una como están escritas en la Biblia. Hoy el Señor te está diciendo, yo he hablado y he decretado sobre tu vida bendición. Y lo que yo he decretado, nadie lo podrá revertir. Aun cuando Balaam se quiso levantar para declarar maldición, yo le cerré la boca y lo hice bendecirte. Yo veo a Dios hablando bendición sobre tu vida ahora. Quien quiso maldecir, lo hizo sin mí, dice el Señor. Yo cerraré bocas de leones. Y aunque pasares por el fuego no te quemará, y por las aguas no te anegarán. Dios ha abierto su boca para bendecir. Dios ha abierto su boca para bendecirte. Hoy hay respuesta de Dios para ti. Dice el Señor, por cuanto me has buscado. Dice, porque no decidiste irte detrás de los jóvenes, sino que me buscaste a mí. Yo te guardaré en la angustia y te libraré de tus enemigos. Y te revelaré abundancia de paz. Hoy esta palabra es para ti. Yo te traeré sanidad y medicina. Por cuanto invocaste mi nombre. Lo que nunca habías visto lo vas a ver. Porque no hay nada imposible para mí, dice el Señor. Hoy el Señor me dice que le cuentes cuáles son tus imposibles. Cuéntale tus imposibles al que todo lo puede. Su presencia está aquí. Dile qué es lo que no puedes. Cuéntale tus imposibles. Cuéntale lo que no puedes. Porque Él direcciona tus pasos para alcanzarlo. Escucharás mi voz y mi voz te guiará. Y aunque andares en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque su vara y su cayado te infunden aliento.
Tu oración ha sido escuchada. Y tu quebranto ha sido claro delante de mí, pero yo estoy restaurando. Yo estoy hablando vida y sanidad sobre ti. Tu familia, tu preocupación más grande, yo la tengo en el hueco de mi mano. Yo he decretado palabras sobre tu familia. Palabras que nadie va a poder revertir. Y que se verán cumplidas en el tiempo que yo lo he decidido. Y dice el Señor, este es el tiempo. Veo volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y haré de ti una nación grande y poderosa que anunciará el evangelio a todas las naciones. Porque martillo me sois vosotros, dice el Señor. Hay un llamado. Hay un llamado. Hay un por qué estás aquí. Hay un por qué. Siempre. Siempre yo te llamé y hoy inicia tu llamado. Yo te llamé y hoy inicia tu llamado, porque escuchaste la voz. Porque escuchaste la voz. Porque has dejado todo para venir a mí. Hay oportunidades, nuevo tiempo. Hay un nuevo tiempo. Hay un nuevo tiempo. Dios da nuevos comienzos. La oportunidad está delante de ustedes. O la toman o la dejan. Yo les digo, tómenla. Tómenla. En mi corazón yo ya no quiero verles en situaciones difíciles. Y si en mi corazón humano, que les amo como persona igual que ustedes me aman a mí, cuánto más en el corazón de Dios no está el deseo de que la vida vaya a un nuevo nivel de paz, de unidad familiar, de tranquilidad, donde ya no haya el sufrimiento, la incertidumbre diaria de qué va a pasar hoy, sino que caminen en la total tranquilidad de que la palabra de Dios les va a decir qué van a hacer, cómo lo van a hacer y hacia dónde van a ir. Dios les está llamando con mucho amor para decirles, llegó el momento. Como le dijo al apóstol Pedro, deja tus redes, tu barca, todo lo que tú sabes, porque te voy a llevar a algo que te va a sorprender. Llegó el tiempo de tomar decisiones y en serio dejar todo y seguir a Jesús, porque de ahí va a venir toda la bendición y pasos de bendición poderosos para ustedes. Yo les veo caminando, siguiendo a Jesús, y hay un camino precioso de bendición sobre sus vidas. Poderoso Dios. Cuando Dios llama, uno dice, habla que tu siervo oye. Servir a Jesús no requiere una serie de 20,000 cosas difíciles. Él habla, pero uno dice, habla que tu siervo oye.